A través de redes sociales, un joven me pregunta cuál es la diferencia entre un cristiano que es bueno y un no cristiano que también es bueno. Y claro, aquí la palabra bueno es una palabra vaga que indica poco, pero tratemos de ser más específicos. ¿Cuál es la diferencia, o existe alguna diferencia, es la pregunta del joven, entre la bondad, amabilidad, cordialidad, buen trato, preocupación por los demás de una persona que no es cristiana y el trato amable, el trato similar de un cristiano? En los hechos, en las obras, podrían no haber diferencias aparentes, es decir, podrían no haber diferencias visibles. Una persona no cristiana de otra religión o ninguna religión podría ser una persona preocupada por los hombres, y esa preocupación de un ser humano por otro ser humano simplemente porque es un ser humano se llama filantropía, del griego philos, atracción o amor, y antropos, hombre. Entonces es la preocupación, el amor por el hombre, por ser hombre. Pero en la manera cristiana de entender el amor, o sea, cómo es bueno un cristiano, para decirlo en las palabras sencillas de nuestro amigo joven, ¿no? Cómo es bueno un cristiano, hay un abismo de diferencia. ¿Y cuál es ese abismo? Las llamadas virtudes teologales. Es decir, nosotros sabemos que con los no cristianos compartimos o podemos compartir las virtudes llamadas cardinales. Y las virtudes cardinales son virtudes importantes o fundamentales para la persona porque pueden ser compartidas con otras personas que necesitan de la ayuda o de la asistencia o simplemente por la buena convivencia. Las virtudes cardinales que comparten todos los hombres son la templanza, es decir, la moderación en las cosas, eso es lo que significa templanza, la justicia, no ser injustos, obrar bien, distribuyendo lo que es correcto, compensando o contrapesando lo que se tenga que contrapesar, la justicia, la fortaleza, es decir, la perseverancia, la fuerza, la intensidad, la capacidad de sacar adelante proyectos, de ayudar a alguien hasta el final, empujando hasta lo último siempre, ¿no? Y finalmente la prudencia, la virtud que regula el uso de las demás virtudes, decía Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo correcto que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer en tal situación? ¿Qué es lo que se debe impedir? Estas virtudes las puede tener una persona no creyente, pero una persona no creyente no va a tener las virtudes que tiene el cristiano y que las recibe solamente por la gracia bautismal, que son las tres virtudes que Dios nos regala en el momento del bautismo: fe, esperanza y caridad. Entonces, la palabra caridad ha sido mal utilizada. Hoy en día se entiende caridad como simplemente un regalo, una dádiva, pero no, la caridad es esta virtud comprensiva que abarca todo, que transforma todo, tal como nos describe San Pablo en 1 Corintios capítulo 13. ¿No? ¿Cómo es la caridad, básicamente? La caridad es paciente, servicial, no se enoja, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y podemos seguir con las distintas características que nombra San Pablo. Y esa caridad, ¿por qué funciona? Porque tenemos fe. ¿Fe en qué? Fe en la verdad revelada de Dios. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe es lo que nos hace reconocer y proclamar a Jesucristo como nuestro Salvador y como Hijo de Dios, no como un hombre bueno que hizo las cosas bien y que se pasó por el mundo bueno curando a alguna gente, asistiendo a otra, espantando demonios o espantando o curando personas que estaban mal de la cabeza. No, creemos que es el Salvador y el Hijo de Dios. Y en consecuencia, cuando hacemos una obra buena, y acá viene la gran diferencia con una persona que hace obras buenas por filantropía, es decir, por puro amor al hombre,
Cuando nosotros hacemos una obra buena, la hacemos porque estamos obedeciendo al mandato que nos viene de nuestra fe, de encontrar en el otro, cualquier otro, al mismo Jesucristo. Recuerden ustedes cuál es el mandato nuevo que Jesús proclama en la última cena. Que se amen como yo los he amado. Ya no es la regla de oro de haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti y no le hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Ama al prójimo como a ti mismo. No, ya no es esa regla. Esa es la regla del Antiguo Testamento. El mandato nuevo es que amemos como Cristo nos ha amado y que amemos a los otros como reconociendo que Cristo está en cada uno de ellos. Es decir, a nuestro Dios, al que proclamamos nuestro Salvador, lo vemos en las personas que nos rodean, en el prójimo, y por eso las ayudamos y las servimos. Y por eso es que es tan grave faltar a la caridad, porque se lo estamos haciendo a Cristo. Acuérdense de Mateo 25, el juicio final, todo lo que le hicieron a estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Y todos los que no hicieron por estos mis pequeños, lo dejaron de hacer a mí. De ahí vienen las obras de misericordia. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia que hay entre hacer bien en una persona no creyente y el hacer bien para nosotros los cristianos? Y esto no lo digo de ninguna manera para disminuir la virtud valiosa, meritoria, plausible de aquellos no creyentes o aquellos miembros de otras denominaciones no cristianas que hacen el bien. Benditos sean. Esto habla más bien de el estándar, de el nivel al que nosotros los católicos tenemos que llegar, los cristianos tenemos que llegar cuando hacemos las obras buenas. Las hacemos con las virtudes teologales que no tiene el no creyente. Y en consecuencia no lo hacemos porque simplemente amamos a un hombre, sino porque amamos a Dios. Y por eso es que amamos a nuestros enemigos, y eso no se ve en común. Algunos dicen, mira Alejandro, por ejemplo, la no violencia de Mahatma Gandhi. Sí, la no violencia de Mahatma Gandhi era absolutamente meritoria y transformó y liberó toda una nación. Pero Mahatma Gandhi no decía que había que amar a las personas por las cuales nos dejábamos agredir y que no querían la independencia de la India. No, eso lo decimos nosotros y solo nosotros los cristianos. Que los tienes que amar, que tienes que ver a Cristo en ellos. Y tienes que entregar tu corazón y tenemos que entregar nuestro esfuerzo por ellos. Eso es lo que lleva a la heroicidad de virtudes. Y ahí viene la gran diferencia. ¿Existen personas buenas que no son cristianas? Claro. ¿Pueden existir? Por supuesto. La realidad lo demuestra. Pero ¿dónde hay una obra no cristiana que tenga la dimensión de las obras de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo? O de los traperos de Maús, o de otras obras de caridad enormes como las que están vinculadas al Padre Pío de Pietrelcina, o los grandes fundadores de congregaciones hospitalarias como los mercedarios, donde están en el mundo esas expresiones de personas no cristianas. No las hay. Ese nivel de heroísmo no la hay. ¿Y por qué no hay? Porque no existe, no hay virtud teologal. Hay virtud cardinal, templanza, justicia, fortaleza, prudencia. Pero no hay virtud teologal. No hay fe, esperanza y caridad. Entonces los católicos tenemos ese estándar para nosotros. No solamente el católico es bueno y debe ser considerado bueno y aprobado bueno. No, porque en muchas ocasiones el católico tiene que defender su fe y sus principios y no es simpático cuando hace eso. No es simpático. Cuando un católico proclama ante un grupo de feministas que el derecho a la vida del no nacido es absoluto, no es simpático, no cae bien, nadie lo considera bueno, lo considera un fanático cerrado antimujer, lo escupen, lo manchan con pintura. Cuando un cristiano proclama en medio de una sociedad que se dice tolerante que el matrimonio es la unión exclusiva entre un hombre y una mujer y punto, que ese es el plan de Dios y es el orden natural, no cae bien.
nadie lo llama bueno. Por lo menos la mayoría no lo va a llamar bueno. Lo va a llamar fanático, cerrado, malo, perverso, homófobo. Entonces, la bondad en general de portarse bien, de ser una persona bondadosa, generosa, atenta, caritativa, etcétera, se puede dar en cualquier lado. Pero la bondad que se exige del cristiano le corresponde un heroísmo, eso es lo que se espera de nosotros, el heroísmo propio de que esta bondad no nazca de virtudes puramente cardinales, sino que nazcan de nuestras virtudes recibidas a través de la gracia bautismal y acrecentada a través de los sacramentos, fe, esperanza y caridad. Que tengas un buen día.